somos tu voz. Es un gusto siempre poder conversar con Pedro Pablo Peñalosa, periodista, se especializa en la fuente de política, es también analista político. Pedro Pablo, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros, Pedro Pablo, para hablar sobre todo lo que está ocurriendo alrededor de la elección primaria convocada por la oposición. ¿Cómo impacta primero la renuncia de Enrique Capriles en la elección convocada para el 22 de octubre para ti? ¿Qué lectura le das? Mira, creo que tiene varios impactos, ¿no? O que tiene un impacto sobre varios factores. Uno de ellos, yo te diría, es que de alguna manera aquí hay que tomar en cuenta que está renunciando quien está o quien estaba ocupando el segundo lugar según las encuestas, ¿verdad? Y además el candidato que tenía el respaldo de dos partidos políticos muy importantes dentro de la oposición, me refiero a Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Yo creo que de alguna manera aquí la salida de Capriles termina dándole un golpe al proceso, en el sentido de que le rebaja de alguna manera, o esta acción puede terminar disminuyendo la relevancia del proceso. Y quiero, digamos, explicarme en este punto, ¿no? ¿Qué pasa? La primaria, desde el principio, por el tema de las inhabilitaciones, enfrenta un obstáculo fundamental para cumplir con su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la primaria? Que salga allí el candidato presidencial de la oposición. Ese es el objetivo que tiene la primaria. Las inhabilitaciones son obstáculos para ello, porque, por ejemplo, estamos hablando de que quien es favorita en la primaria, según las encuestas, María Corina Machado está inhabilitada, es decir, que al día de hoy no podría postularse, ¿verdad?, como candidata presidencial. Por eso, en paralelo a la primaria ha estado la discusión, el debate de, bueno, qué fórmula aplicar, qué medidas tomar en caso de que gane un candidato inhabilitado y no pueda postularse, que es lo que está planteado por la inhabilitación. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que de alguna manera la renuncia de Capriles también manda un mensaje de que, bueno, este no es el mecanismo que va a terminar consagrando o eligiendo a ese candidato presidencial. Y muy probablemente tendrá que irse por la vía de la negociación. Y ya, de alguna manera, se retira entonces quien ocupaba el segundo lugar. Como digo, dos partidos muy importantes no tienen participación en el proceso, y creo que ese es un mensaje que queda allí entonces de esa renuncia, ¿no? De que, bueno, esta no va a ser el mecanismo definitivo, sino que tendrá que apelarse a otras vías, cosa que, repito, ya estaba en el ambiente o está en el ambiente por el tema de las inhabilitaciones. Si no hay un cambio en las inhabilitaciones y María Corina Machado continúa inhabilitada y gana la primaria, no podría postularse. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que tiene un efecto también en cuanto a la movilización, es decir, bueno, se está retirando el segundo en carrera también con estos dos partidos. Obviamente esos partidos podrán, como han señalado, acompañar el proceso, continuar respaldándolo por su presencia con testigos y miembros de mesa en los centros de votación, pero claramente ya no van a desplegar el esfuerzo organizativo, logístico y económico que implica una movilización de votantes, ¿no? O sea, porque no tienen un candidato en carrera. Entonces creo que, digamos, son varios factores, varios elementos que influyen o que tienen o que genera como consecuencia esta renuncia y que tienen una influencia en el proceso de primarias. Te están escuchando el analista político, periodista también, Pedro Pablo Peñalosa. En parte ya lo señalas, Pedro Pablo, pareciera que este anuncio de Capriles, bueno, primero su discurso deja abierto el respaldo de la militancia de Primero Justicia a cualquier candidato alternativo, pero está claro que su llamado sería a no apoyar a candidatos inhabilitados. Recordemos que además de María Corina Machado, Freddy Superlano también está inhabilitado. Si se llegara a concluir que ninguno de los inhabilitados participaría en la primaria, ¿quiénes para ti tendrían mayor visibilidad, mayor oportunidad, no solo de ganar la primaria, sino también de ser un duro contendiente para el actual mandatario nacional en las elecciones presidenciales de 2024?
Bueno, fíjate, el tema de la participación es que, a ver, yo pongo este ejemplo así, quizás quienes sigan el deporte, ¿no? Puedan. O sea, esto es como si tú tienes los inhabilitados que tienen peso, ciertamente está súper lano, pero bueno, las encuestas, repito, mostraban número 1, María Corina Machado, número 2, en la carrera, Enrique Capriles. Bueno, si se retiran los inhabilitados, esto es un poquito como si se retiraran Madrid y Barcelona, de la Liga de España, entonces bueno, sabes, obviamente, pues, de tercero para abajo todos tienen la posibilidad, pero eso le restaría brillo al proceso y seguramente interés y atención, porque son los candidatos que generan mayores adhesiones, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado, al renunciar, se abriría lo que me decía un dirigente político analizando el momento, que me decía, bueno, sería una primaria de enanos, ¿no? Es decir, una primaria, bueno, repito, según las encuestas, bueno, que si se van los dos primeros y además los primeros, sobre todo la primera, que según las encuestas tiene una diferencia tan grande, pues bueno, eso bajaría seguramente el nivel de motivación y de interés de participación en el proceso. Eso, bueno, ya visto allí, sería un proceso que no tendría la fortaleza, y aquí yo creo que es importante entender que no solamente está el tema de las candidaturas, sino la misma primaria. Es una primaria que tenga una concurrencia importante de votantes, que genere entusiasmo, participación, bueno, obviamente eso va a repercutir positivamente en quien resulte elegido y le dará más legitimidad, más fortaleza al momento de pelear su habilitación, o también de eventualmente tener que, bueno, escoger o participar en un proceso para seleccionar, para buscar al reemplazo de ese candidato. Entonces creo que, digamos, es muy complicado dar nombres ahora, sobre todo cuando hay unas encuestas que muestran unos resultados como los que muestran, y bueno, aquí habrá que ver ya, pues claramente Corina Machado no va a renunciar, ella ha señalado que va a llegar hasta el final, es su eslogan, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es que tampoco le funciona no presentarse, porque es que aquí hay un tema también de buscar el reconocimiento, legitimidad, de tener, digamos, un perfil mucho más alto, no para ser la jefa, porque aquí no ha habido jefes de oposición, pero sí para tener, bueno, una voz importante en la conducción de la oposición, en la discusión sobre la candidatura presidencial y las candidaturas que vienen, que se olvidan, porque tú tienes un proceso electoral que un recorrido electoral que pasa por la presidencial, sí, pero que luego también tendrá regionales, municipales, parlamentarias, y obviamente también ahí tendrá un peso, o quienes participan en la primaria buscan que eso también, bueno, luego se traduzca en tener peso en la discusión sobre esas elecciones y sobre esas candidaturas. Entonces, creo que obviamente ahorita María Corina Machado no tienen planes, y no le funcionaría dar un paso al costado, al contrario, tiene que continuar y tiene que buscar ganar y tiene que buscar confirmar en ese proceso lo que señalan las encuestas acerca de, bueno, ese respaldo del que ella gozaría en este momento. Pedro Pablo, a tu juicio, ¿dónde radica ese fenómeno electoral de María Corina Machado, que logre ubicarse como primera en las encuestas, por ejemplo, como favorita? ¿En qué se basa esa predilección por la figura de María Corina Machado? Por otra parte, mucho se ha dicho que las inhabilitaciones pudiesen ser parte de una negociación, ¿no?, entre gobierno y oposición en el medio de estas reuniones que dicen se han mantenido, por ejemplo, en Qatar, ¿no? Y sobre todo a propósito de un posible levantamiento de sanciones. ¿Pero tú crees que haya algún cambio en cuanto a la política del gobierno actual con el tema de las inhabilitaciones? Además, por ejemplo, Carlos Prosperi decía que los candidatos a la primaria debían hacer algo para acordar alguna acción conjunta frente al tema de las inhabilitaciones, pero ¿qué tanto pueden hacer los candidatos más allá de retirarse de la contienda? Porque es lo único que uno ve factible. Bueno, fíjate, sobre eso último, es lo que te hablaba antes acerca de, bueno, que he estado siempre, digamos, planeando en todo el proceso, que es la discusión sobre un mecanismo, una fórmula para, en el caso de que el ganador sea inhabilitado, bueno, buscar, si no puede postularse, o sea, si esa negociación que tú señalas no va a arrojar resultados, pero bueno, buscar una fórmula para buscar un sustituto y porque todos se han comprometido con participar en la elección. Creo que eso también es fundamental. Aquí nadie ha hablado de la posibilidad de boicotear el proceso presidencial o de levantarse a la abstención. Todo el mundo ha dicho que hay que participar, y hay algunos que han señalado que incluso en un escenario como el de Nicaragua, que fue un escenario, bueno, no solamente inhabilitaciones, sino persecución, encarcelamiento de candidatos presidenciales, bueno, igual ahí habría que buscar una fórmula para participar. Entonces creo que eso es clave también destacarlo, este compromiso a participar, digo, que te obliga entonces a buscar una solución, a buscar una respuesta
al tema de la inhabilitación si eso no prospera por vía de negociación. La información con la manera que el gobierno está cerrado a revisar al menos la de Machado, por completo, a margen de que ellos públicamente han señalado de que los inhabilitados pues no podrán participar, pero hay casos en particular como el de María Corina Machado, bueno, que además se intentaron esa inhabilitación en los últimos meses. Eso no estaba, digamos, ella cuando comienza a correr no estaba inhabilitada y de repente había una sospecha, una duda, pero no había ninguna declaración formal. De repente piden una información a la Contraloría, y la Contraloría sí tiene inhabilitada y por 15 años. Además, no, pero una cosa que estamos sobrevenida, por decirlo de una manera, que se inventaron a última hora. Entonces, bueno, parecía no haber ninguna voluntad ahí. Habría que ver la negociación, como señala, que se espera, digamos, que formalmente hay algún tipo de anuncio. Hasta ahora todo es, bueno, vamos a decir, rumores o versiones extraoficiales. Se habla también, bueno, ha habido alguna manifestación ya pública, dado este acuerdo entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro para la deportación, ¿no?, de los venezolanos que llegan ilegalmente a Estados Unidos, y se espera que así como se avanzó en ese camino, bueno, haya otros acuerdos que también, por supuesto, vayan ya al tema económico, con el tema petrolero y también con el tema político y el tema sanciones, ¿no? Entonces, bueno, pero hay que ver, digamos, que haya los anuncios, se materialicen y ver el alcance de esos acuerdos. Pero de momento, obviamente, como usted señalaba, bueno, está la expectativa de la negociación, pero también entendiendo que si el gobierno se cierra en banda, que es lo que ha ocurrido hasta ahora, a revisar el tema de las inhabilitaciones, bueno, ahí es donde se abre la discusión. Ahora, una cosa es que tú lleves esa discusión, luego de llevar adelante unas primarias, con unos resultados, con un ganador de esas primarias, que obviamente tendrá un papel importante en esa discusión sobre su reemplazo, y otra cosa hacerlo desde ahorita. O sea, en realidad desde ahorita cada quien, bueno, plantea un mecanismo que se ve en la foto, ¿no? Por ejemplo, aquí te puede decir, yo creo que el que debe ir, si no va el ganador tiene habilitado, debería ir el segundo, y si también no está, debería ir el tercero, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí esa fórmula me funciona a mí, que creo que puede llegar tercero. Y otras fórmulas que te proponen otros, bueno, también se ajustan a sus necesidades, pero una cosa es, o a sus planes, proyectos, pero una cosa es hacer esa discusión ahorita, y otra cosa es, bueno, cuando tú tienes unos resultados electorales y ves con claridad quién ganó allí, y bueno, obviamente ese ganador tiene luego, como digo, que ser, bueno, su voz escuchada, y o sea, no digo yo que hacer el capataz, el caudillo de la oposición, ni mucho menos, porque eso no ha existido y creo que tampoco existirá nunca, por la misma fórmula, por la misma manera que está constituida la oposición. Pero sí, obviamente, bueno, vas a tener que tomar en cuenta esa voz, no puedes pasarle por encima y aislar a una persona que bueno, si resulta ganador de una primaria, bueno, obviamente es porque tiene una legitimidad y tiene un reconocimiento del votante, ¿no? Y eso tiene una influencia en el momento de discutir sobre quién sería su reemplazo. ¿Y sobre el fenómeno María Corina Machado, Pedro Pablo? Yo creo que, bueno, hay varios elementos ahí, que cada quien tiene una lectura. Yo creo que algo que la ha favorecido es que la gente la identifica primero como, digamos, claramente de oposición, ¿no? Y esto pareciera quizás, bueno, pero es que aquí hay algunos discursos, como hemos visto recientemente el del gobernador Rosales, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, él dice que no recuerda cómo comenzó el conflicto en Venezuela, ni quién es el responsable. Bueno, María Corina Machado quiere ser candidata de la oposición y tiene claramente un discurso de oposición, y nadie pone en duda su carácter de opositora. Digo, yo creo que eso es una cosa que en este contexto la ha terminado favoreciendo. Bueno, ahí también es quien valoran que ha sido consistente con sus planteamientos. Yo eso, bueno, siempre lo pongo en asterisco, porque tú puedes ser consistente en el error, ¿no? Tú puedes equivocarte permanentemente y no cambiar nunca. Bueno, pero yo creo que aquí en realidad lo que le ha favorecido es, bueno, además ese discurso frontal, ¿no? Repito, quienes valoran esa consistencia que ha mantenido sus planteamientos sin mayores, digamos, dobleces o posiciones luego ambiguas. Pero yo creo que en este contexto en realidad le ha favorecido, desde mi punto de vista, ese tener una línea, digamos, frontal contra el gobierno, que no deja lugar a dudas. O sea, nadie sospecha o nadie te dice que ya está en una negociación rara o que está en plan de claudicar, sino que la ven más bien, bueno, que va al frente a confrontar.
y creo que en este contexto eso la ha favorecido. Escuchan a Pedro Pablo Peñalosa, periodista y analista político. Ya para concluir, Pedro Pablo, ¿cómo ves la elección primaria? Hablando de, primero, el entusiasmo o el interés que despierte o no en los ciudadanos, posible participación, y también si es posible, viable, sabemos que hasta ahora avanza de forma autogestionada, que la Comisión Nacional de la Primaria, sin contar con apoyo logístico del CNE, pueda organizar un proceso que sea legal, sea exitoso y sea válido. Bueno, lo de legal, digamos, la amenaza estaría si hay una sentencia de Tribunal Supremo de Justicia que te obliga a asumir todas las pautas que ha dado el CNE, ¿no? O sea, entonces sería la legalidad chavista, ¿no? Que te diga, bueno, tienes que pasar por el aro del CNE porque así lo establezco yo. Entonces, bueno, eso es una de las, digamos, amenazas que ha estado alrededor de la primaria, de que hay una intervención del Tribunal Supremo de Justicia en esa línea. Yo creo que, bueno, hasta el momento eso no ha ocurrido, esa amenaza siempre va a estar allí hasta el último momento, pero bueno, hasta ahora no ha ocurrido y pareciera que, entonces, que el gobierno no va a apelar a esa herramienta, no va a apretar ese botón, aunque tiene esa posibilidad ahí y no se puede descartar del todo, ¿no? Eso por un lado. El otro tema, obviamente, hacer una primaria autogestionada en un contexto como el venezolano, que eso también hay que subrayarlo, ¿no? O sea, no estamos en Suiza. Obviamente tiene una cantidad de obstáculos y desafíos y amenazas muy importantes, o sea, esta incertidumbre que existe. Por ejemplo, la Comisión de Primaria pidió los centros de votación, el CNE los rechazó, o sea, no ha dado respuesta afirmativa, al contrario, ¿no? Dijo que eso no procedía de esa manera. Entonces, claro, es una dificultad no tener los centros de votación y, bueno, toda la logística, organización, lo que exige una primaria autogestionada, es un gran desafío. Sin embargo, cuando uno ve las encuestas, o sea, o al margen de esto, cuando uno ve las encuestas, ve que, bueno, la gente tiene una visión positiva, primero sobre el mecanismo, o sea, al margen de que vaya a participar o no, cuando se le pregunta si cree que la primaria, digamos, es el mecanismo a aplicar para encontrarle candidato a la oposición, bueno, la mayoría de la gente responde que sí, o sea, está por encima de otras propuestas, ¿no? Como el consenso, por ejemplo, ¿no? La gente ve mejor la primaria. Y luego, bueno, claro, el gran desafío es también tener tú la capacidad, primero no solamente de movilizar, sino de tener la capacidad de organización para atender, digamos, a todos esos votantes, ¿no? Entonces, bueno, ese desafío en realidad, la respuesta la van a tener ese mismo día. Los técnicos hablan de que han hecho trabajo, de que hay, digamos, hay toda una infraestructura ciudadana para darle respuesta a esa demanda de participación, pero claramente, bueno, un proceso de esta característica va a ser ese día que tú vas a medir cómo avanza. Pero lo que sí veo yo destacaré como positivo a la primaria, es que al final, bueno, se ha convertido en el tema de debate, discusión, incluso del propio gobierno, cuando se mete en la primaria para atacarla, para cuestionarla. Pero veo que la gente, bueno, entiende que ese mecanismo le da a la ciudadanía la posibilidad de participar en la discusión, en la toma de decisiones, y por ahí también tiene ese elemento positivo, ¿no? Pero, repito, bueno, son muchos también los desafíos, y en buena medida tú lo vas a medir ese propio día, o sea, de cómo tú puedes desplegar todo el tema de los centros de votación, muchos de ellos además entendiendo que van a estar en zonas o sea, digamos, al aire libre, pues, ¿no? En calles, plazas, espacios abiertos, y no en los centros que tradicionalmente la gente identifica y conoce, donde ejerce regularmente su derecho al voto en las elecciones nacionales. Entonces, bueno, son elementos que pesan allí y bueno, pero como digo, también hay como factor positivo que la gente ha respondido de manera, digamos, positiva, por decirlo de alguna manera, a la idea de la primaria. O sea, coinciden en que es un mecanismo que es útil para buscar dirimir las diferencias dentro de la oposición y sobre todo buscar una elección de un candidato a las presidenciales. Gracias, Pedro Pablo, por estar con nosotros. Un abrazo. Dale, un abrazo, gracias a ti, muchas gracias. Feliz día, Pedro Pablo Peñalosa, amigos oyentes a quien escuchaban, periodista y analista político.